Decía, los recursos, es importantísimo. Los recursos televisivos, y no los prestamos atención, ¿eh? Y en Canal Sur sucede, y fuera de Canal Sur sucede, ¿eh? Que esto no es exclusivo de Andalucía. A mí hay muchas veces que me maravilla cómo realizamos igual que antes. Es que yo he visto programas de hace 20 años y se realizan muchas veces, pero no digo aquí en Canal Sur, que también, ¿eh? Digo en otras televisiones. Es que realizamos igual que hace 20 años. Las máquinas son mejores, hay más grúas, hay cabezas calientes, hay no sé qué. Y hay muchas veces que dices, pero bueno, si es que esto parece del siglo XVI. Bueno, pues nos ocurre. La rotulación muchas veces es muy mejorable. Y salimos trasquilados, como decía antes. Por agravio comparativo salimos trasquilados muchas veces. Nosotros cuando lo hacemos mal y el resto de cadenas cuando también lo hacen mal. Y hay que estar muy pendientes. Las locuciones. A mí me encanta, por ejemplo, ir a Lorenzo Milá locutar Jara y Sedal. Por el apasionamiento con el que lo hace. Y detesto cuando en una noticia sé que hay una señora que está aburrida, cansada y que está leyendo un papel y no pone ni pasión, ni naturalidad, ni emoción en lo que está locutando. Y, hombre, el público también juega una importancia. El público, pues no siempre tiene que ser muy mayor. Y la realización, como digo, se puede sacar mucho partido a una buenísima realización. Muchísimo partido a una buenísima realización. Nada tiene que ver el tiro de cámara de dónde estás, corazón, de abajo a arriba, que parece que Cantizano está a 70 metros, que el de otros muchos programas que con platós de similares dimensiones se empeñan en realizar de arriba abajo, por ejemplo, que eso siempre empequeñece. Y tiene mucha importancia, como decía, el grafismo. Y tiene mucha importancia la ambientación musical. A mí en Televisión Española y a mí aquí en Canal Sur me han reconocido que muchas de las partidas que primero se recortaban eran las de la ambientación musical. Bueno, si da igual, si la ambientación... ¿Qué coño? Si es que la ambientación musical es importantísima. Es lo que hace estar a un paso de la emoción, de la alegría o de la pena o del lloro. Es importantísimo, si es que estamos haciendo televisión. No estamos haciendo un paquete que se entrega y da igual como... No se trata de hacer una producción en cadena, se trata de hacer las cosas con talento y hacerlas bien. Luego es difícil, encontrar todos los recursos técnicos, presupuestarios e incluso humanos para hacerlo. Pero estamos en una tierra en la que hay mucho talento, dentro de Canal Sur, insisto, y fuera de Canal Sur. Tenemos que tener muy presente que la gente tiene muchísimas referencias actualmente y tenemos que trabajar en esas referencias y tenemos que imbuirnos de todo el conocimiento que podamos para intentar, como digo, y sin ningún pudor, copiar todo lo que esté a nuestro alcance cuando creamos que merece la pena. Otro recurso que nunca se aprovecha o que, en fin, creo que tiene mucho más recorrido aquí en Andalucía y fuera de Andalucía es el de las presentaciones. Pero ¿quién son los presentadores que triunfan? Insisto, diréis, qué presuntuoso, coinciden con los que le gustan a él. Bueno, pues yo creo que me gustan a mí y os gustan a vosotros, os gustan a la mayoría. A mí me encanta la naturalidad y la capacidad de comunicar, por ejemplo, de Mercedes Milá, o de Carlos Arguiñano, o de Enrique Romero en Toros para Todos, o de Jorge Javier Vázquez. Ya no hablo de género ni de los programas que hacen. Son presentadores naturales. Tienen recursos, tienen solvencia. A mí el presentador tarjetero la verdad es que me aburre. La chica o el chico guapo que está aterida con el cue, a mí eso me aburre. Bueno, pues esa era otra de las cosas que en la televisión de hace unos años se estilaba y parece que era lo único que había, y afortunadamente se demuestra que un programa de lo más distendido hasta el punto ya de que roza lo cómico, que es el Sálvame, bueno, pues parece que es lo más agradecido por parte de la audiencia. Luego, tengamos muy presentes todos los recursos televisivos, que hay muchísimos: la iluminación, la rotulación, la escenografía, la postproducción, 1000 recursos televisivos que en muchísimas ocasiones pasan inadvertidos, pero ahora al espectador ya no le pasan inadvertidos. Y para todo esto, para los contenidos y para los continentes, es importantísimo el análisis de la audiencia. Importantísimo. Y aquí ya estaría pensando Mike que no iba a hablar nunca de audiencias. He hablado, de alguna forma, he sobrevolado el tema cuando hablaba del rendimiento de cada una de las cadenas en función de su posicionamiento, pero aquí sí que quiero entrar en lo importante que es la audiencia. Pero no es porque nos guste fustigarnos cada mañana con un mal dato o porque nos guste alegrarnos con un buen dato, sino porque es que creo que es impresentable no prestar la atención a las audiencias. Me parece impresentable y no me duelen prendas en decirlo. He puesto aquí una foto de un bar. Si yo pusiera un bar en la calle Sierpes, ¿vale?, invirtiera mi dinero como productor en este caso como hostelero en un bar de la calle Sierpes, estaría preocupadísimo por saber cuál es el tipo de comercios que hay en la calle Sierpes, cuántos bares hay próximos a mí, qué horario de apertura y de cierre tienen, cuando se van, por ejemplo, a publicidad o no, con quién compito, qué tipo de cliente entra a un bar o entra a otro, qué tipo de bebida. En unos darán Cuba Libres y en otros darán chupitos y en otros darán cafés a 3 euros. Cómo es el camarero, el presentador, qué tipo de música tienen, si apunta a un tipo de público o apunta a otro tipo de público,
etcétera, etcétera, etcétera. Haré un previo análisis de mercado que cuanto más invierta en ese análisis de mercado, en tiempo y en dinero, pues menos riesgos correré a la hora de hacer mi inversión. Bueno, pues resulta que en televisión muchas veces yo de verdad que me quedo impresionado de cómo minusvaloramos la información que nos ofrecen las audiencias como elemento de aprendizaje. ¿Os imagináis que yo pusiera un bar en la calle Sierpe y no tuviera en cuenta ninguna de estas consideraciones que os he comentado? Pues desde luego sería muy imprudente. Bueno, pues en la televisión muchas veces, no sé por qué, estamos sumergidos en la imprudencia permanente. Porque tenemos una herramienta maravillosa que está estupendamente bien medida, que es la de la audiencia, y es la de los estudios cualitativos de los que luego os hablaré, que no aprovechamos. Y además, como decía Pablo esta mañana, es que parece que hablar de la audiencia, ¿cómo hablar del demonio? Pero si es que la audiencia es el público. Si es que no hay nada más importante para nosotros que el público. Si es que a mí me da igual que piensen mal de mí si digo que en un programa de libros quiero hacer un programa de libros que lo vea el 5% de la gente. Si sé que no voy a hacer el 15%, ¿eh? Pero coño, entre el 1% que hacemos y el 5%, ¿qué hacemos o qué hacen? Digo, estoy hablando en general. Evidentemente tengo que intentar llegar al 5%, porque además es servicio público, porque me interesa que mucha gente me vea. Porque es maravilloso que en un canal de televisión hagamos que contenidos que merecen la pena, que son útiles a la ciudadanía, sean capaces de ser vistos por cuanta más gente mejor. Bueno, pues este estudio de la audiencia, este estudio que puede ser también cualitativo, como luego os comentaré, es desaprovechado sistemáticamente por muchas partes de muchas cadenas de televisión y por muchas partes de muchos productores. Y yo de verdad que no lo entiendo. Si es que el productor, sea de la cadena o sea de fuera de la cadena, se está jugando su dinero, su prestigio, su talento, su trabajo, su futuro, todo. Y tiene una herramienta a su disposición y no somos capaces de aprender de ella. ¿Y por qué creo que se puede aprender de ella? Porque la audiencia, el análisis de la audiencia nos da numerosísimas claves para saber cuándo lo que hacemos le gusta a la gente y cuándo lo que no hacemos no le gusta a la gente. Evidentemente, no llegaremos siempre al descubrimiento de la verdad absoluta. Esta mañana decía Pablo que muchas veces no nos dice el por qué, pero en muchos casos sí. Y bueno, pues si tenemos un programa que ayer ha hecho un 8%, pues tendremos que hacer análisis de conciencia y saber si al invitado que llevamos era bueno, pero al final, viendo mucha televisión, que es lo que decía, 10 o 12 diapositivas atrás, creo que es muy fácil saber cuándo una cosa se hace bien y cuándo se hace mal. Además, yo os planteo el mismo ejercicio. Hagamos el comparativo entre lo que funciona en el mismo género en televisión y lo que no funciona, si es que canta. En el caso de las audiencias, no sé cómo, ni dentro ni fuera de las televisiones, es de obligado cumplimiento que todos, desde el primero al último interesado en la realización de ese programa, sea quien sea dentro de la plantilla de un programa, todo el mundo tiene que estar empapado del minuto a minuto de su programa del día anterior. Todo el mundo. A mí me maravilla cuando hay veces que hay gente de fuera o de dentro de la casa a las 12 o a las 12:30 de la mañana me pregunta que qué dato hemos hecho ayer. Yo alucino. Porque no solamente está demostrando desdén, o estamos demostrando desdén, sino que lo que estamos es incapacitándonos para aprender, para mejorar de lo que hemos hecho mal el día anterior y para intentar hacerlo bien hoy. Insisto, solamente se demoniza a la palabra audiencia. Y yo creo que lejos de ser una espada de Damocles, que también lo es, y es verdad que lo es, debe ser una maravillosa herramienta de aprendizaje. Y desde luego la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, por ejemplo, son los focus group, ya sabéis, reunir a gente en Granada, en Almería, en Huelva, etcétera, si hacemos un estudio cualitativo, y decir, oye, mira, me voy a gastar 12 o 14.000 o 16.000 euros en un estudio cualitativo, en una muestra representativa de esas provincias. Evidentemente no aspiramos a entrevistar a 700 personas, pero que sí que en reuniones de grupo nos hablen de una serie o nos hablen de un programa y que aprendamos qué es lo que le gusta a la gente de ese programa y qué es lo que le disgusta a la gente de ese programa. Si es que la inversión en investigación es nula. Nula. Y esto lo voy a enganchar con algo que es inevitable, que es el aspecto económico. Porque claro, para todo esto hace falta también dinero. Es verdad que tenemos menos subvención, voy a hablar ahora ya de la RTVA. Es verdad que tenemos menos ingresos sumergidos como todos en la crisis publicitaria. Afortunadamente en Canal Sur hemos conseguido atemperar la media de esa caída publicitaria del mercado de la televisión. Hemos estado por debajo de esa caída generalizada. Es verdad que tenemos menos cuota de pantalla, por tanto menos GRPs y por tanto menos ingresos, no solamente por la crisis, sino porque todos ya tenemos menos GRPs de los que teníamos antes, ya hay muchas más cadenas. Es verdad que tenemos en proyecto un tercer canal, que, ojito, vale dinero, solamente el transporte de la señal y evidentemente alimentarlo de contenidos vale dinero, vale mucho dinero. Hay retos tecnológicos que suponen una inversión, por ejemplo la alta definición, no es igual rodar en alta definición que no hacerlo. Es verdad que hay pendientes, renovaciones estéticas, imágenes corporativas, etcétera, etcétera. Todo esto requiere de mucho dinero
Y es verdad que el contexto no es el mejor para hacer frente a este tipo de constricciones, pero en eso estamos.